Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a su programa de Café Psicoanalítico. Hoy viernes de café, con un tema muy interesante que les va a gustar, un clásico de clásicos, que es el caso del hombre de los lobos de Sigmund Freud, y por eso mismo su importancia y para descubrir más cosas con respecto a este caso desde Freud, que es neurosis obsesiva grave, y ahorita vamos a ver todos los demás diagnósticos que tiene el hombre de los... Bueno, aquí en mi derecha, bueno, Daniel, por favor, se puedes presentar. Muchas gracias, bienvenidos, les habla Daniel Ibarra. Acompáñanos con este tema pues clásico, fundamental en psicoanálisis. Bienvenidos. Gracias, Odette, por favor. Pues muchas gracias por acompañarnos. Espero que les guste el tema y pues mi nombre es Odette Yáñez, bienvenidos. Gracias. Si te escuchas bien ya, Odette, te ves bien, eso, muy bien, ya, te recuperamos, muy bien. Miriam, por favor. Bienvenidos todos, mi nombre es Miriam Murillo y efectivamente este es uno de los casos más emblemáticos del psicoanálisis, entonces creo que les va a gustar mucho, les va a interesar. Gracias, Miriam. Edgar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, saludos a todos, compañeros. Pues sí, un muy buen tema. Espero nos acompañen con sus preguntas, comentarios a lo largo del programa. Saludos. Gracias, Edgar. Y ahorita se conecta Tere, ahorita vemos que ya ande por aquí. Muy bien, bueno, pues le saluda al doctor Gerardo y bueno, el día de ahora, como ya les dijimos, un caso clínico, el último de los casos clínicos de Freud, muy interesante, importante por todo lo que significa, porque es, en primer lugar, digo, ¿por qué lo escribe? Para, bueno, demostrar o darle la importancia tanto a la sexualidad infantil y los traumas infantiles en la etiología de lo que es el caso, la neurosis obsesiva. Para Freud es neurosis obsesiva grave, por esa razón, y por eso mismo escribe este último del caso. Y también es para demostrarle tanto también hay un pleito ahí contra Adler y contra Jung, de que demostrarle las bases del psicoanálisis que decían ellos dos, todo lo contrario, pues o no le daban importancia ni a la sexualidad, ni al inconsciente, ni a lo infantil. Entonces también es una forma de demostrarle esta importancia. Y bueno, también algo importante del caso, hay un libro, un tercer libro del hombre de los lobos que escribe una amiga psicoanalista de ella, el de Nueva Visión, ya casi no se consiguen los de Nueva Visión, que también hizo un compendio del caso, es esta Muriel Gardiner, perdón. También es muy interesante porque tanto escribe, bueno, Freud, Ruth, Mark Buchstein y esta Muriel, este caso también interesante. Y bueno, para partir, bueno, Tere, si puedes poner tu cámara ahí para que te veas, Tere. Que ya llegó. Bueno, para partir también algo con respecto a bueno, no sé si si alguien más lo dijo, pero a mí me dio una impresión con respecto al famoso dibujito del hombre de los lobos, que son 5 lobos, y no sé si alguien más haya escuchado esta interpretación de que esos 5 lobos representan su familia. Digo, porque ahora son 5, él dice que son 7, ¿no? Pero dibuja 5. Entonces dices, ¿por qué 5? ¿Por qué hay esa disparidad? Desde mi punto de vista, digo, pues es su familia, es el papá, la mamá, su hermana, la institutriz y la nana, ¿no? Dices, por esa razón son los 5 que lo ven, que lo están, si le quieren llamar, criticando, que lo están observando. Y por esa razón este dibujo tan importante que le dan otros significados también, pero bueno, a mí me parece más bien que representa a su familia, lobos, perros, zorros, que lo quieren, pues, que lo quieren vigilar, que se lo quieren comer, así en el amplio sentido de la palabra, y por eso mismo es esta interpretación, así que me surgió, no sé si ya lo había escuchado, me apareció ahí al leer el caso. Pero, bueno, también esa importancia de ver también a lo que se refiere, porque a fin de cuentas, en su caso clínico, pues son las personas que aparecen ahí, por eso mismo esa importancia de los 5 lobos que aparecen ahí al acecho del pobre, del pobre Sergio. Bueno, su nombre es Sergei Konstantinovich Pankejev. Bueno, Sergio Constantino en español, pues, se oye más bonito en ruso.
Y bueno, con respecto a su familia, hay una problemática bueno, digamos que viene con una familia muy problemática, que son ricos rusos o aristócratas, y que, bueno, él estudia Derecho y titula de abogado. Su padre también era abogado, pero el problema es que el padre se suicida en 1908, ¿no? Dice, bueno, ya empezamos mal, porque él también tiene dificultades psicológicas y, bueno, pues se suicida. También parece que fue diagnosticado con psicosis. Luego también la hermana también se suicida a los 22 años en 1906 y también le afecta mucho al hombre de los lobos, y por eso mismo, bueno, pues también tiene de una familia muy complicada. La madre, que parecía que tenía problemas, bueno, o conversivos o psicosomáticos, y también hacía esa problemática, ¿no? Antes de llegar con Freud, Sergei, o el nombre de los lobos, va primero con el famoso psiquiatra Emil Kraepelin, y que lo diagnostica con psicosis bipolar, con psicosis maníaco-depresiva, queda con ese diagnóstico. Luego va con un psicoanalista en Rusia, en Moscú, que es Leonid Drozhnev, que lo manda con Freud, y ahora sí ya llega con Freud para que lo trate, ¿no? Con Freud, como bien sabemos, el diagnóstico que hace Freud es el de neurosis obsesiva grave. Con su segundo psicoanálisis, que va a hacer con esta Ruth Marbuske, le va a decir que es TLP, psicosis paranoia. Y luego en la revisión del caso con Lacan, aparece que lo diagnostica con TLP. Así que, bueno, todo el mundo le diagnostica las tres diagnósticos en psicoanálisis. Ya nomás faltó que alguien dijera que era perverso, ya que también tiene ahí algunas, o por lo menos entre su familia y entre su hermana, que también muy perverso. Pero bueno, tiene los tres diagnósticos: TLP, neurosis obsesiva y psicosis. Así que, bueno, hay que ver por qué razón aparece esto, ¿no? Entonces, bueno, la importancia del caso también para que Freud le dé esa importancia a la sexualidad infantil y a los traumas infantiles cuando no se lleva bien el Edipo y la castración, o cuando aparece la castración, y que va a formar, bueno, tanto la personalidad neurótica como también, bueno, los problemas posteriormente con respecto a la sexualidad y a los gustos también sexuales que tiene, bueno, el propio paciente o cualquier otro neurótico. Y bueno, por eso mismo esa importancia de entender de qué se trata el caso del hombre de los lobos. Bueno, Daniel, ya que estás aquí, a un lado. Gracias, doctor. Pues sí, efectivamente, un caso que además de ser pues crucial dentro de la historia del psicoanálisis, al mismo tiempo también es polémico dentro de la historia del psicoanálisis, ¿no? En varias ocasiones se ha, por ejemplo, criticado que Freud quería como encajar la teoría con este caso en particular, pero sea una cosa, sea la otra. Ahorita nos hablaba, doctor, de diferentes diagnósticos y revisiones que le han dado a este caso. La verdad es que es importante ver cómo para fundamentar el psicoanálisis, Freud hace diferentes cosas. Hace desde la reconstrucción, está haciendo las elaboraciones, está haciendo las interpretaciones. Podemos ver aquí manifiesta la sexualidad infantil, podemos ver las cuestiones vinculares dentro de la familia, situaciones perversas, vemos sadismo, vemos masoquismo. Un montón de conceptos están inmersos en este caso, y por eso es como muy rico a la hora de releerlo y a la hora de poder sacar conclusiones respecto a este caso, ¿no? También importante aclarar que el análisis se llevó a cabo de 1910 a 1914, y que en ese lapso también dentro del psicoanálisis estaban moviendo cosas. Ahorita ya, si nombraba usted mismo también estas discrepancias con Adler, con Jung, y que también están presentes aquí, no muy al estilo de Freud, dentro de un caso clínico, dentro de sus escritos, voy a refutar o voy a decir algo en contra de estos otros dos personajes, ¿no? Entonces, este es un caso que, más allá de que si se puede polemizar o no, y las relecturas que se le han dado al caso, es un caso de vital importancia dentro del psicoanálisis, que sirve mucho para quienes estemos adentrándonos al estudio del psicoanálisis, y también para quienes queremos releer y ver diferentes perspectivas de una misma situación. Me parece muy importante este caso, ¿no? ¿Qué tan grave? Pues bueno, bastante grave el caso, ¿no? Mismo Freud decía, una neurosis grave,
pero vamos viendo la historia del sujeto que ahorita vamos a ir desenmarañando y vamos a tener un montón de situaciones difíciles de sobrepasar y que en el mismo caso dicen que surgen a partir de más o menos el año y medio, ¿no?, de vida de Sergei. Entonces vamos dándonos cuenta para aquellas personas que dicen ¿y para qué se regresan a la infancia? ¿Y para qué le dan importancia a la infancia? Justamente con este caso vamos a poder pues aclarar el por qué es importante, al menos desde el psicoanálisis, esas primeras vivencias. Gracias, Daniel. Odette, por favor. Gracias, doctor. Bueno, sí, efectivamente hay mucha polémica respecto a eso, sobre todo en el sentido de que pareciera que Freud estaba buscando justificar lo que serían sus teorías del desarrollo psicosexual del niño. Y efectivamente se va como a momentos que él mismo dice que los lectores o sus oponentes se lo podrían poner en duda debido a que sería en una etapa muy, muy, muy temprana, a partir del año y medio de vida, que es cuando se supone que estando enfermo, en una fiebre, un pico de fiebre, él se despierta y ve a sus padres en la escena primordial y que a partir de ahí, digamos que en esta circunstancia que es inadmisible para el consciente de Sergei, lo que hace es que se manda al inconsciente, se reprime y esto se reaviva en el momento en que empieza la seducción por parte de la hermana. Y posteriormente a ello, pues el conflicto que había con la institutriz inglesa que atacaba directamente a la nana, que era el objeto de amor de Sergei y que en algún momento fue el objeto sexual también. El primer acercamiento que tiene su hermana hacia con él, pues es un acercamiento activo que lo dejaría a él en un lugar pasivo. Y por lo tanto, si haciendo la analogía de activo es masculino y pasivo es femenino, entonces le reaviva esta escena donde el activo es el padre, la pasiva es la madre, y por tanto él estaría en el lugar de la madre. Él se termina identificándose parcialmente con la madre y parcialmente con el padre. De su padre, un gran amor que le tuvo, siempre decía que cuando fuera grande quería ser un señor como su papá. Y de su papá, desde Lacan dice que no hubo había el padre real, pero Sergei estaba buscando al padre simbólico. Y buscando al padre simbólico era quien lo castrara. Y entonces su papá real no coincidía con eso, porque finalmente su papá real era demasiado amoroso y en segundo término estaba doblemente castrado porque estaba enfermo. Entonces no podía coincidir ambas figuras, y por lo tanto entonces empieza a buscarlo en el sentido de provocarle que lo castigase para convertirse en el activo, el papá. O sea, Sergei se porta mal para que el papá lo castigue y que por lo tanto a través del castigo reciba esa reprimenda masoquista que él buscaba y quedarse en el estado pasivo, y que por lo tanto estaría encubriendo una elección de objeto homosexual que se queda en el inconsciente. Y vamos a tomar aquí que es muy importante la cultura. Por lo tanto, la reprime y entonces se queda en una aparente elección de objeto heterosexual, pero que siempre responde a un sentido del dos, ¿sí? De la pareja. O sea, nada más dos ahí, nos dice Lacan, que sería una fórmula de dos y no de tres. O sea, fórmula de dos en el sentido de el amo y el esclavo, porque a él la única cosa que hacía que se enamorara de las mujeres eran dos. Primero, tenía que ser de un estrato inferior a él, esto con el fin de poder mitigar este complejo de inferioridad que tenía contra su hermana, que era más inteligente, era la favorita y todo esto, y también siempre que las veía inclinadas, es decir, con la imagen de
de Grushka, que era una de las sirvientas, que estaba limpiando el piso. Entonces, cada vez que veía a una mujer inclinada, se enamoraba de ella y lo dice Freud como de una manera compulsiva, o sea, se iba como al límite y luego solo podía tener satisfacción sexual en esa postura, que es atergo, o sea, como los animales, pues. Y entonces de aquí es cuando dice, Lacan aquí nos dice que falta el tercero, pues falta la parte que sería para completar el Edipo como tal. Entonces él lo pone en un lugar donde es un Edipo incompleto, porque sí hay una identificación parcial con papá, identificación parcial con mamá, pero también hay una actitud pasiva, pero también hay una actitud activa, también es femenino, pero también es masculino. Entonces de ahí viene mucho de la ambivalencia que está durante todo el curso de su tratamiento, y que es algo que también repite con Freud. Lacan lo pone como que busca en Freud como al padre, o sea, al padre simbólico, que sería lo mejor, lo más alto, porque Freud era pues lo máximo en ese entonces, y por lo tanto él lo busca como para quedarse en posición de amo, Freud, y él de esclavo, y que la misma, esta es la crítica que le hace Lacan a Freud, que su actitud de él irlo guiando para que lo llevara hacia su infancia, lo hace que él nunca tome la palabra, o sea, que Sergei nunca tome la palabra, sino que se mantenga en el lugar de estar, claro, respondiendo a la demanda del otro y estar satisfaciendo la demanda del otro, y que por eso el análisis nunca fue de él, sino hasta que llegó con esta última analista. Entonces, ese es como dentro de las críticas que él logra hacer. El texto y el caso es muy amplio, pero aquí quisiera nombrar que también Freud de inicio no le dio el diagnóstico de neurosis obsesiva, sino que primero dijo, es una histeria de angustia, o sea, una fobia, que luego se hizo una neurosis obsesiva grave, y que digamos que en el periodo de latencia como que funcionó porque la religión hizo de padre simbólico, pero luego se reactivó en el momento en que siente miedo, como le viene como la herida narcisista y el miedo a la castración cuando tuvo gonorrea. Entonces ahí es cuando se reactivan los síntomas neuróticos, pero también no hay que dejar de lado que él estuvo teniendo síntomas somáticos, sobre todo referidos a lo que es el tracto gastrointestinal, en identificación con la mamá. Entonces también somatizaba. Entonces ahí también tenemos la parte histérica, no nada más eso. Entonces está muy florido y pues como dice Dani, es un caso muy rico que podemos darle para todo, y que, bueno, pues con el transcurso de la plática seguiremos sacando cosas. Y le dejo la palabra a Edgar. Espérame, es que tengo aquí un orden, tengo en la computadora tengo un orden y acá tengo otro orden, y cada uno tiene un orden diferente, ya me di cuenta. Okay. Entonces, bueno, acá en el orden que yo tengo, Miriam, por favor. Estamos todos por todos lados. No, está muy bien. El punto es que todos lo hagamos, ¿no? Sí, justamente, ¿no? Este caso termina siendo muy rico, como mencionan, porque justamente es aquí donde Freud dice, ¿no?, desde el principio, que se va a abordar un tema de neurosis infantil, haciendo la distinción de lo que es la neurosis en la infancia, ¿no?, que justamente se enfoca durante todo el relato de este caso en ese momento, ¿no?, dándole la importancia al impacto durante esa época infantil. Que la distinción sobre la neurosis infantil sería que está siendo relatado ya por un hombre adulto, ¿no?, con estas rememoraciones, con los sueños, que justamente pues del sueño es de donde es nombrado el caso. Y algo que también es bien interesante es que la interpretación de este caso pues llevó años, ¿no? O sea, no fue de un par de sesiones, sino que se fue enriqueciendo poco a poco a través de los 4 años de análisis en su primer momento, y después tiene un segundo periodo de análisis, ¿no? Años después vuelve a encontrarse con Freud, ya cuando Sergei había caído en la desgracia económica, que justamente esto también es importante, ¿no? Como mencionaba Odette, su postura pasiva,
como por eso era lo que decía Freud, que si hay una importancia del desarrollo psicosexual en la infancia, que marca cuál va a ser la subjetividad en cuanto a la posición como persona adulta, porque justamente Sergei termina en esta posición pasiva a lo largo de su vida, escogiendo mujeres de estratos inferiores, pero también eran mujeres que le daban cuidado, ¿no? Que era, al final se casa de hecho con la enfermera que conoce cuando lo está tratando, creo que Kraepelin en ese momento, y después Freud lo sigue cuidando, Freud y todo el gremio psicoanalítico, que hacían colectas cada 6 años, porque ella había perdido por la guerra justamente su estatus como aristócrata ruso y también su dinero. Y Freud sigue haciendo esta colecta para seguirlo manteniendo. Entonces, en realidad, fue un hombre que permaneció siendo cuidado a lo largo de su vida, que me resulta un poco interesante porque creo que también cuando vemos los recuerdos de Sergei niño, vemos tal vez a un niño que no fue tan cuidado, como que vivió muchas de sus angustias en silencio, donde no había tal vez alguien que pudiera contenerlo, y parece que después, ya en su momento más de vida adulta, se hace de personas que ahora sí le otorguen ese cuidado que no recibió en la infancia. Entonces, por eso justamente es importante, ¿no? Como si lo que ocurre en estas etapas del desarrollo psicosexual van a impactar en la vida adulta, y por eso, como mencionaban, pues termina siendo este caso más como una contestación principalmente para Jung, creo, como que era más enfático, ¿no? Como decir, ves, sí, es importante, ¿no? Como tú mencionas, de hecho por ahí hace luego una crítica, que si lo hubiera dicho Jung, él hubiera dicho una cosa totalmente diferente y hubiera estado equivocado, es lo que termina diciendo Freud, ¿no? Porque por ahí traían su pleito de toda la vida. Entonces, interesante porque también cuando mencionan lo de la posición a tergo, ¿no? Que es como, pues sí, atrás y la mujer en la parte del frente, hace referencia a esta imagen del lobo erguido, que decía que la hermana lo aterrorizaba justamente con una fotografía de un lobo que estaba erguido de pie, y que emula justamente este recuerdo de haber visto al padre en esa misma posición, ¿no? En la escena primaria con la madre. Entonces, justamente habla también de esa posición, ¿no? Como de mayor actividad, que por eso a lo mejor en un primer momento Freud lo diagnostica como más bien una fobia, ¿no? Como decir, ahora desarrolla una fobia, lo cual es interesante porque en realidad lo hubiera desarrollado en base a una fotografía. No fue que hubiera visto en sí al lobo erguido, sino que era la imagen que la hermana le mostraba, que eso también es como una crítica que luego se le hace, como decir, no sabemos si hubiera sido fobia porque pues, no fue en sí con el animal, no fue nada más la fotografía, pero justamente, ¿no? Podríamos pensar que es ese temor, que después sabemos que más bien es una neurosis grave, a ese estado de actividad, ¿no? Estando erguido, ¿no? Que al final es como teniendo esa posición de mayor poder, que vemos que durante lo largo de su vida pues la va como esquivando un poco, y que además se encuentra con muchas personas que están dispuestos a contribuir para que se mantenga en una posición pues de cierta fragilidad. Sin embargo, también podríamos preguntarnos, ¿no? Que si no hubieran existido esas figuras, no sabemos si Sergei hubiera sucumbido al destino de la hermana o del padre, ¿no? Que terminaron suicidándose. Entonces creo que es un caso muy rico, muy interesante, y bueno, ahí lo seguiremos ahondando. Gracias, Miriam. Ahora sí, Edgar, por favor. Gracias, doctor. Pues sí, como bien dicen todos mis compañeros, un caso pues muy polémico, ¿no? Porque, bueno, si bien Freud trata de darle, pues, de tratar de explicar lo que él quería darle con su teoría, también es como tratar de restregárselo pues a Adler y a Jung, más con Jung. En el caso es como restregárselo y decirle, ves, yo tenía razón, ¿no? Pero de otro modo, Jung es un tanto más, traía otro tipo de filosofía, entonces también era como no acercarse tanto a las raíces, pues de Freud. Pero sí, y también otra de las cosas que Freud trata es como de ponérsele al tú por tú al don Crepelín, ¿no? No deja de ser y de decirle, ¿sabes qué? Tú eres muy bueno en lo que tú haces, pues sí, pero yo soy muy bueno en lo que yo hago y pues bueno, ahí te va, ¿no? Entonces, y me llama la atención cuando lo escuché de que
era esta parte de una pelea, hasta se puede entender como de egos, ¿no? Es como decir, yo lo voy a tratar mejor que tú, porque tú nada más lo diagnosticaste y hasta ahí llegaste, ¿no? Entonces, esa parte se me hace un tanto mucho interesante más bien. Y también la parte infantil, como bien lo han comentado acá, y que la fantasía, si bien pasó o fue pura fantasía, y lo menciona en la lectura, lo importante es por qué lo dice, ¿no? Lo importante es la fantasía, por qué la dice, si pasó o no estuvo en ese primer momento, como lo mencionan, lo interesante es por qué lo dice y lo empiezan a desglosar desde el primer año de vida hasta los 7 8 años, ¿no? Y luego hasta los 15. O sea, todo eso se me hace muy interesante. Más interesante es que empieza el análisis a la edad de 23 años. Empieza el análisis a la edad de los 23 años y también todo este tipo de fantasías y recuerdos y sueños. ¿Qué tanto tienen que marcarte para podérselos arremitir otra vez a tu analista, ¿no? ¿Qué es lo que llevas arrastrando ahí y que queda en el discurso y que, bueno, Freud trata pues de la mejor manera pues de interpretarlo? Como bien hemos visto, si Freud trató de analizarlo de un modo en el sueño, pues cada uno podemos tratar de interpretarlo de maneras distintas. Incluso el doctor nos ayudó con otra interpretación. Podemos tratar de interpretarlo, pero lo importante es lo que diga en este caso, pues el hombre de los lobos, ¿no? Que yo cuando lo escuché la primera vez me dio risa porque dije, ¿cree que se convertirá en lobo? Pues no, estaba muy equivocado. Entonces, lo interesante es la mirada, ¿no? La mirada de los lobos, porque lo que menciona en el sueño, la interpretación que daba, era que él salía y se sentía visto por estos lobos, ¿no? Pero a final de cuentas, pues no era como la interpretación que daba Freud. Otra de las cosas que se me hizo interesante es que él buscaba un holding bueno, siempre con sus parejas. Las buscaba, como bien lo mencionaban, de estratos más abajo y también que intelectualmente no fueran más listas que él, porque él dentro de su desarrollo siempre fue como el, el niño que siempre fue como minimizado por su hermana. Su hermana era una intelectual, por así decirlo, que incluso hasta escribía poemas y se le comparaba mucho, ¿no? Incluso decían que Sergei parecía la niña y que su hermana parecía el niño. Entonces también desde ahí es como una carga emotiva para él situarse o posicionarse como una mujer. Entonces, todo esto también conlleva a que los padres, una vez que lo dejan con su nana, con la otra criada inglesa y con su hermana. Entonces lo dejan y él era un niño totalmente amable, tranquilo, dócil. Y cuando regresan los padres de estas vacaciones, es otro niño completamente diferente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucedió ahí? ¿Qué es lo que sucede? Pues es eso, a final de cuentas, si bien no era un niño abandonado por parte de la familia y se quedaba ahí con la nana, que era, pues, como bien lo menciona Odette, el objeto A, sí faltaba como que la parte de los límites y del amor que necesitaba por parte de madre y del padre, ¿no? Que si bien lo mencionan, que decían que no era una madre pues muy mala, pero yo creo que sí era una madre que no estaba presente en los momentos cruciales dentro del desarrollo del niño. Entonces, de ahí es que deriva mucho el cambio de humor del niño. Y hay otro tipo de vacaciones que también se van los padres y que él recuerda que supuestamente dejaron a la hermana y no pasó así. Entonces ahí estamos hablando de un delirio o de una alucinación o algo que sucedió dentro de él que también se quiebra, ¿no? Se quiebra porque él
interpreta o reconoce algo que no está ahí. Entonces, desde ahí también me viene ahí un pensar qué sucedió, ¿no? ¿Qué sucede dentro del psiquismo del pequeño Sergei? Pero sí, digo, a final de cuentas es un caso demasiado vasto y así como los grandes trataron de darle su interpretación, pues también nosotros podemos darle nuestra interpretación, eh, doctor. Gracias, Edgar. Bueno, y también otro dato, bueno, dos datos con respecto al caso, bueno, tanto de que cuando se considera o se parece, digo, como neurosis infantil que aparece, recuerda mucho al caso de Arpad, de este Ferenczi, de que en la neurosis infantil van a estar todos los síntomas de las neurosis, la neurosis obsesiva, neurosis fóbica y neurosis histérica. Entonces va a tener, como buena neurosis infantil, pues todos los síntomas de las tres neurosis y se van a ir combinando, ¿no? Por esa razón tiene de todo también dentro y no deja de ser neurosis al fin de cuentas. Entonces ahí partimos de esa parte, por esa razón gana como el diagnóstico de neurosis y o neurosis grave, porque se va a complicar bueno, con alucinaciones y delirios posteriores. Pero también el dato también polémico que causa esta controversia con respecto al diagnóstico es su alucinación del dedo cortado. Que, bueno, esto sucede cuando es niño, digamos, todavía los niños pueden tener alucinaciones y delirios y no por eso van a tener una psicosis o se considera ya psicosis como tal. Eso también así, me llama la atención a veces cuando comentan el caso del hombre de los lobos, que se centran mucho en este delirio o, mejor dicho, en esta alucinación, que dices, bueno, pero no le dio de adulto, le dio de niño y pues bueno, todavía el niño puede alucinar y delirar y está dentro de la normalidad infantil, pero bueno, aparece y puede ser, digamos, también como una fantasía alucinatoria, no tanto como un delirio o una alucinación psicótica como la entendemos. Entonces, bueno, y aparece posterior al evento de la castración o de la amenaza de castración. Entonces, bueno, también esa parte si se le da mucha importancia o si se le da el término de síntoma como grave, por esa razón aparecen también estos diagnósticos de psicosis, bueno, bipolar o psicosis maníaco-depresiva. Y bueno, también quizás por eso la confusión de tantos de que tiene todos los diagnósticos, pero bueno, es parte también de su sintomatología, desde el punto de vista de esa neurosis grave, esa neurosis obsesiva grave que tiene él, y también porque el ambiente familiar también es muy difícil, ¿no? Una hermana perversa que lo asusta, que con las caricaturas o con los dibujos de los lobos, que lo seduce también. El problema es también que lo seduce, no nomás es el asustarlo, sino también hay una seducción real, infantil, pues, a fin de cuentas, pero no deja de ser también traumático para el niño. Eso que decía Edgar del abandono del niño, que lo dejan solo meses, un mes o 2 meses, y en el verano, y dices, bueno, pues también, pobre niño, de que pues pierde a sus padres, pierde a su mamá, aparecen, bueno, la nana y también la abuela que aparece ahí también para cuidarlo, y la nueva institutriz, y que es alcohólica, dices, bueno, así hay problemas ahí que al niño no tiene, como, bueno, ¿por qué razón aparece la neurosis infantil? Pues por todos esos traumas que tiene en la infancia y que no hay una ley, desaparece la ley con el padre y o con la madre, y por eso mismo es que pues también el pobre niño sobrevivió, ¿no? O sea, semejantes traumas de toda su infancia, y bueno, y se hizo neurótico y bueno, y al final ya parece que tuvo una vida feliz, ya normalita pues en lo que cabe. Y bueno, pues por eso mismo también, ¿no? Y bueno, y también recordar esta parte que dice Freud con respecto a que le prohíbe ir a Rusia para que recupere sus bienes por la revolución. Y dices, bueno, eso es técnica activa. Dices tú, pues ahí Freud también mete técnica activa y no nomás es Ferenczi, también es Freud quien lo produce, ¿no? Por favor, Daniel, si esto no. Gracias, doctor. Y a mí me llama la atención justamente ahorita con este último comentario que está haciendo de cómo se rompe esta idea que muchas veces tenemos del análisis, ¿no? Esta pantalla en blanco, esta neutralidad, mantenerse callado mientras el paciente habla, intervenir de pronto muy poco y de forma, a veces lo pensamos o lo imaginamos muy intelectual nada más, ¿no?
Y habla ahorita, doctor, de la técnica activa, y a mí me llama la atención que le pide dibujar. Es decir, algo que iría probablemente en contra de la idea que se tiene de lo que es el psicoanálisis. Me llama mucho la atención este gesto, que justamente Freud le pide que le realice el dibujo y que sobre eso le comente o le explique lo que pudo soñar, ¿no? Y justamente hablando del sueño, que seguramente es un caso famoso y que muchos de nosotros hemos escuchado probablemente, pero para quienes no, me gustaría rápidamente retomar justamente el sueño, que es de donde cobra significado y nombre este caso, y es porque Sergei le narra a Freud que había tenido este sueño que le causó angustia, que había sido repetitivo en su infancia y que dice así: he soñado que es de noche y estoy en mi cama. Mi cama tenía los pies hacia la ventana. Frente a la ventana había una hilera de nogales viejos. Sé que era invierno cuando lo soñé y de noche. De repente, la ventana se abre sola y veo con gran terror que sobre el nogal grande frente a la ventana están sentados unos cuantos lobos blancos. Eran 6 o 7. Los lobos eran totalmente blancos y parecían más bien unos zorros o unos perros ovejeros, pues tenían grandes rabos como zorros y sus orejas tiesas como perros al acecho. Presa de gran angustia, evidentemente de ser devorado por esos lobos, rompo a gritar y despierto. Pues bueno, este sueño o esta narración cobra tanta importancia a la hora del análisis que conocemos entonces este caso como el hombre de lobos, ¿no? Algo que me parece clave en este caso y que lleva a entender el por qué también Freud habló acerca de esta neurosis obsesiva grave, pero neurosis al final de cuentas, porque si nos vamos hacia el caso, cuando Freud va describiéndolo poco a poco, se habla ahí ya de algunos síntomas interesantes, como por ejemplo las obsesiones del tipo religioso. Y cómo él también hablaba de pronto en el cómo le llegaban estos mensajes que decía como que eran envíos del diablo, ¿no? Cuando él pensaba que el dios caca o que el dios es un dios cochino y que entonces él intentaba reprimirlos, pero al final de cuentas estos pensamientos salían a lucir, ¿no? Y lo relaciono mucho con esta situación animal. Hablábamos ahorita de cómo se habla de esta escena primaria y cómo ve a sus padres teniendo relaciones sexuales de esta forma bastante animal, ¿no? Que vulgarmente hoy le diríamos perrito, pero en el caso llamaríamos de lobito, me parece, pero que tiene que ver justamente con esta situación animal y recordando este simbolismo de lo que representa justamente lo animal para las personas, como aquello que es el deseo, que es aquello lo salvaje y a final de cuentas que es lo sexual que está ahí reprimido y que cuando lo vemos de frente asusta. Entonces, pues el pequeño Sergei de poca edad, al ser Freud lo dice seducido, pero pues en términos modernos y en términos más específicos diríamos abusado por su hermana, porque su hermana tiene tocamientos con él, pues claro que obviamente él se retrae respecto hacia la cuestión sexual. Y también me parece importante para irnos o dirigirnos hacia un diagnóstico de una neurosis obsesiva, porque está presente el terror de la castración. Por ahí el mismo Sergei habla de una anécdota donde él se masturba frente a la nana y ella la reprocha y le dice que eso no se hace y que los niños que hacen eso merecen una herida, y eso remite justamente al terror de castración y con ello recuerda una escena donde el padre, si mal no recuerdo, es quien corta a una serpiente y al mismo tiempo recuerda también una situación de una historia que le contaban de un lobo que intenta pescar con la cola, pero el lago se congela y por lo tanto pierde la cola. Y entonces vemos cómo está presente el terror de la castración. Y gracias a este terror de la castración, él intenta salvaguardarse, inhibiendo y reprimiendo la sexualidad, pero como bien lo sabemos, pues no se puede borrar, sino que va a estar presente y latente, mirándonos como un lobo desde la oscuridad, intentando salir al acecho o atacarnos en cualquier momento, ¿no? Por ahí se habla también de que probablemente este dibujo con el que la hermana lo torturaba, probablemente era hasta incluso la escena de un cuento, que podría ser inclusive el cuento de Caperucita o el cuento del lobo y las 7 cabritas, pero al final está representada toda esta sexualidad, todo este deseo salvaje, entre comillas,
en el temor hacia los animales que pueden de pronto voltearnos a ver de frente y atacarnos. Odette. Gracias. Bueno, siguiendo la línea de lo que está diciendo Dani, es muy curioso, muy interesante ver que todos los cuentos y todos los cuentos son referentes a un lobo malvado, ¿no? El lobo con Caperucita, el lobo y los 7 cabritos. El lobo que también se mete y como al taller de un sastre, y el sastre le corta la cola, y entonces ya después el sastre va al bosque y se encuentra a varios lobos, una manada de lobos, y está entre ellos el que le cortó la cola. Entonces ese que le corta, y él se sube a un árbol, el sastre se sube a un árbol. Entonces, para alcanzarlo, el que le habían cortado la cola, que quería vengarse, dice que deberían de subir entre ellos, que él va a estar hasta abajo y que los demás se suban para poder alcanzarlo en el árbol. Pero cuando cuando ya se han trepado, el sastre le grita, cuidado con la cola, y eso le recuerda al lobo castrado, en este caso, que ha perdido la cola, y también es una de las fuentes de miedo de la castración que presenta Sergei. O sea, dentro de todas esas, casi en todos, o el lobo pierde la cola, o también es algo bien interesante que todos los que le hicieron una amenaza de castración, todas eran mujeres, siempre fueron mujeres. Fue la nana cuando lo vio tocarse, fue la Gruska cuando ella estaba limpiando el piso y que pareciera que eso le generó excitación sexual, pero a una edad temprana. Solo a lo que hizo fue orinarse en el suelo, y ella también le dijo que se lo iban a cortar por eso. Entonces también hay otra amenaza. Y luego tenemos a la hermana, que es la activa, y se acerca a él de forma activa y él queda en la forma pasiva. Y el recuerdo de esto de su padre como activo y la mamá como pasivo, ¿no? Entonces, está claro que hay un miedo a la castración, y que cuando está más florido en relación a estas fobias, porque lo empieza a expresar en la fobia específicamente al lobo, y Freud hace mucho el hincapié en que es un animal que no se encuentra en todos lados, sino que es un animal solo que tiene contacto a través de los dibujos, y que aparte solamente le generaba miedo el lobo que estaba parado en 2 patas. Si el lobo estaba caminando, si el lobo estaba echado, lo que fuera, no le generaba miedo, solamente si estaba en 2 patas, o sea, a modo de humano, pues. Y entonces, cuando empieza con esto de la sintomatología de que está muy irritable y todo está más florido, entonces lo que hacen es tratar de introducirle la religión. Y esto también lo hacen mujeres, o sea, la mamá y la nana, y cuando le están contando, él empieza a identificarse con Cristo, porque aparte nació el mismo día, y él decía, pues sí, y aparte Cristo tenía a su papá, que era Dios, y que él veía a su papá como alguien muy omnipotente, muy grande, pero entonces esto se empieza a caer cuando se da cuenta que Cristo estaba en una posición pasiva también, ¿sí? Poner la otra mejilla, el dejarse martirizar por otros, todo esto, ¿no? Y que su padre lo había mandado a la tierra a que los hombres hicieran de él eso, y que él no se defendiera. Entonces también cuando ve que Cristo, con el que se está identificando, es también pasivo, y que también hay una relación de amo-esclavo con el papá, entonces esto hace que él empiece a arremeter contra la religión, y que empiecen estos pensamientos obsesivos como los que decía Dani, de estar teniendo pensamientos intrusivos mientras reza, o tener que hacer rituales donde tiene que besar a todas las imágenes religiosas y todo esto, estar rezando constantemente, pero al mismo tiempo esa es como la parte pasiva y sumisa y masoquista,
pero también por la otra parte, su parte sádica o su parte como pues ávida de conocimiento, empieza a cuestionar lo que decía el testamento y les empieza a decir, pero ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Y entonces ahí empieza a separarse un poquito de lo que es la religión y, bueno, si Freud decía que ya se había encaminado más o menos a algo sublimatorio, ahí lo mantiene por un tiempo, pero hasta que llega otro estímulo que lo hace revivir esa parte de la castración, lo vuelve a poner en un lugar pasivo del que no ha podido librarse durante toda su vida, y entonces vuelven a aparecer los síntomas, que es cuando ya termina pues con Kraepelin y posteriormente que es remitido a Freud. Y entonces vemos cómo se está repitiendo constantemente esta idea y esta amenaza de castración, evidentemente como en parte de una neurosis, pero sí también que nunca logró llegar a identificarse de un lado o del otro, siempre estuvo esta ambivalencia. Entonces eso también lo hacía que fuera como tan complicado encaminarlo como hacia una posición específica. Mejoró mucho con el tratamiento de Freud, o sea, lo tuvo durante 4 años y luego lo vuelve a retomar unos años más. Y sí, evidentemente, o sea, Freud le empezó a pagar la renta, y aparte que la asociación le siguiera pagando después de que Freud murió, y entonces ahí se invirtió, en lugar de que él pagara por su consulta, ahora Freud le estaba pagando a él, ¿no? Entonces también nos hace referencia a lo que es la parte avara de todos los neuróticos obsesivos, o sea, que se expresa tanto en los neuróticos obsesivos, y en el análisis de Lacan incluso dice que él le ocultó a Freud que ya había obtenido dinero y que ya estaba mejor económicamente para seguirlo recibiendo de todas maneras. Entonces, pues totalmente anal es su conducta, y eso es como de las cosas que nos hacen seguir pensando que es obsesivo, aparte de que el tiempo que estuvo en terapia sin decir nada. Eso es muy de obsesivos, o sea, estar en terapia un montonal de tiempo y decir un montonal de cosas, pero no decir nada de todas maneras, ¿no? Y completamente desprovisto de afecto, hasta que ya siente la presión de ya, se va a terminar, y entonces esa presión es la que lo hace hablar, que para Lacan es el mandato de hablas, porque se corta hasta aquí, entonces eso es lo que lo hizo hablar y dejándolo en la posición del esclavo. Pero bueno, son diferentes puntos de vista, pero sí es muy, muy de los obsesivos eso. Y pues bueno, le dejo la palabra a la maestra Miriam. Muchas gracias. Sí, justamente, ¿no? Tiene aspectos súper interesantes, justo esta marcada ambivalencia que mostró Sergei toda su vida básicamente. De hecho, nos habla justamente de estos aspectos sadomasoquistas, ¿no? Cómo tenía por momentos acercamientos al padre, como buscando esta ternura, pero también menciona que buscaba ese castigo, como que tenía ganas de que lo azotara, ¿no? Sacando esos elementos de perverso polimorfo infantil, ¿no? Como que decía, sí quiero que me ame, pero también quiero que me castigue, ¿no? Entonces, cosa que sigue manteniendo, porque justamente refiere que obtiene una enfermedad de transmisión sexual que es gonorrea, porque era muy asiduo a los lugares de prostitución, y que se dice que esa depresión que le provoca tener la gonorrea lo que hace que inicie su tratamiento, pero él menciona que en realidad fue por la depresión que tenía por el suicidio de la hermana, que de hecho por ahí hay una imagen interesante respecto a la muerte de la hermana, porque dice que en una ocasión van a visitar la tumba de la hermana al cementerio y que él no puede llorar, que le pasa como inadvertido, sin afecto, estar frente a la tumba de la hermana, pero después al salir del cementerio pasan frente a la tumba de un poeta ruso, que ahorita no recuerdo el nombre, y sueltan llanto, que no puede evitar sentir una fuerte depresión, ¿no? Y
justamente la hermana era muy reconocida por el padre porque hacía poemas y como que le gustaba la literatura y demás, ¿no? Entonces ahí vemos cómo hay ese desplazamiento, ¿no? Como no puedo llorar la muerte de mi hermana, el suicidio, pero lloro por la muerte de este poeta, ¿no? Que se entendería que está desconectado, pero a la vez no. Entonces tiene ahí mecanismos muy interesantes, ¿no? Que van haciendo como unas desfiguraciones, que era justamente otro, es lo del sueño, lo que mencionaba Daniel, que dice, están los lobos afuera en la ventana, en el árbol, ¿no? Y él decía ser gay, me miran fijamente, pero entonces Freud dice, está tan seguro de que lo miran fijamente que seguro tiene que ser lo contrario. Más bien es él quien los está observando fijamente a los lobos, ¿no? Y ahí es donde hace justamente esa interpretación de que era la escena primaria, ¿no? Como los lobos en realidad está viendo a los padres teniendo relaciones, porque justamente también hacía la descripción de las colas, ¿no? Que eran blancas, y lo dice en muchos momentos, son blancas, son frondosas, más bien como de zorros, no de lobos. Dice, es una sobrecompensación, ¿no? Por este terror a la castración, entonces lo compensa de esta manera poniéndole unas colas todavía más abundantes, más grandes. Entonces, sí, tiene muchos elementos justamente para inclinarnos por el diagnóstico de Freud, ¿no? Que es la neurosis obsesiva grave. Otra que es muy interesante, ¿no? Que con los elementos religiosos, que decía que cuando pasaba y veía 3 montículos, dice principalmente de estiércol, no puedo dejar de pensar en la Santísima Trinidad, ¿no? Como que eso estaba muy marcado, tenía muchos rituales y era muy crítico justamente ante los aspectos religiosos. De hecho mencionan por ahí que si hubiera vivido Torquemada, pues ahí le hubiera tocado, ¿no? El juicio de la Santa Inquisición por esa postura tan crítica. Pero tal vez podríamos pensarlo que a lo mejor era esa crítica a que no existía para él como esa figura del padre, ¿no? Que llegara a darle esa ley de una manera más adecuada, ¿no? Que termina siendo a lo mejor la crítica a la religión o a Dios, en la cual estaba como muy fijado, ¿no? Pensamientos que le llegaban obsesivamente de pronto y que justamente hacía que viera como estos patrones en su vida cotidiana. Entonces, eso, ¿no? Como muy interesante. Y como al final, aunque tiene esta negación, ¿no? Por llorar la muerte de la hermana, dice que ciertamente es eso lo que lo lleva a iniciar su tratamiento con Freud. Y otro aspecto, ¿no? Que tiene que ver con esto, ¿no? Que Freud dice, muchos de los elementos que nos narra Sergei no podemos saber si ocurrieron o no, porque tiene recuerdos bien tempranos, del año y medio, que dicen, bueno, quién sabe si ocurrieron, ¿no? O este es un dotado de la memoria, o quién sabe cómo se acuerda. Pero dice Freud, es que no importa si ocurrieron o no, lo importante es la manera en la que termina impactándolo, ¿no? Porque son escenas, vivencias que al final para un niño no sabe qué hacer con él, está sobreexigido psíquicamente y que es lo que termina creando la neurosis, ¿no? No es tanto el acontecimiento, sino la sobreexigencia mental. Es decir, no sé qué hacer con esto, ¿no? Y entonces, pues, obviamente toma otros caminos, que en este caso, pues, termina siendo, ¿no? Esta neurosis obsesiva, pero muy interesante. Y le cedo la palabra a Edgar. Gracias, maestra. Se me hace interesante la parte de la fijación en cuanto a lo que decía la maestra de, de la fase sádico-anal. Que primero él empezó, y lo dice en el texto, que primero empezó a hacer como esta parte activa como del sádico, ¿no? Pero que a final de cuentas como que no le funciona y prefiere posicionarse en el masoquismo. Porque, pues bueno, esa parte inconsciente homosexual que lo menciona en la lectura, pues eso es a donde lo remite, ¿no? Y otras cosas de las que se me hace muy interesante también es la angustia a la castración que nunca le da una buena resolución. ¿Qué es lo que sucede cuando él empieza como en el análisis? Su hermana se suicida a la edad de 22 años.
él empieza con el problema de la gonorrea a la edad de los 17 años. Entonces, el problema de la gonorrea también se podría interpretar un poco como una amenazante castración, pero muy, muy lenta, ¿no? Que no trata como de darle una resolución de una manera pues buena, sino que al contrario, ¿no? Trata de buscar las relaciones, como todo buen límite, ¿no? De, de las relaciones arriesgadas. Entonces, eso me hace interesante. Y que hay una amenaza de muerte en cuanto al suicidio, ¿no? Es como él, si nos ponemos en los zapatos de Sergei, es decir, tengo un año más de vida, ¿qué tengo que hacer con mi vida, no? Es por eso que busca el análisis, ¿no? Busca como el holding, busca la ayuda, busca vivir, ¿no? No busca la muerte, porque para él a lo mejor lo más fácil hubiera sido pues otro suicidio, ¿no? Pero no, busca la ayuda y como lo menciona al final de la lectura, dice, la angustia que causa aquí la represión y no como antes afirmábamos que la represión causa la angustia. Entonces, aquí funciona de una manera pues muy diferente, ¿no? Entonces, eso se me hizo sumamente acertado, ¿no? De parte creo que lo dice Jacquard, creo. Entonces, ¿cómo cómo es que la angustia lo tuvo que reprimir, ¿no? Todo aquello para poderlo encerrar y no vivir totalmente en la angustia. Y también lo que dice al final, dice, el psicoanálisis no lo logró curar, al menos lo hizo sobrevivir. Y sí, lo hizo sobrevivir a esta parte, ¿no? Del suicidio. Si papá y hermana ya se suicidaron y la madre dice, no puedo seguir viviendo así, pues a su alrededor está la muerte activa, ¿no? La muerte de los familiares y que pues bueno, a final de cuentas él sobrevivió con lo que pudo. Y que aquí, si bien o mal, hay una transferencia muy importante con Freud de padre e hijo. Porque si bien Freud alcanza a entender que si bien él venía de una familia sumamente rica, pero que después se tira todo por la borda y después no hay quien lo ayude, pues él funge, ¿no? Con este buen holding, con esta buena mirada del padre bueno que no tuvo y que pues, más sin embargo, no teniendo él que ser ese padre bueno que no tuvo, pues más sin embargo ahí estuvo, ¿no? Y lo ayudó en momentos críticos de su vida. Entonces, eso es lo que lo hace sobrevivir. ¿Y quién lo hace sobrevivir? Pues ese, ¿no? El padre del psicoanálisis. Si bien el psicoanálisis, no lo cura, pues lo hizo sobrevivir. Gracias. Gracias, Edgar. Bueno, invitarlos a la especialidad de estudios y aplicación de casos clínicos en psicoanálisis que inicia el 5 de noviembre. Vamos a ver estos casos y otros más casos famosos y seguirlos estudiando y aplicando pues para la vida cotidiana. Y bueno, a Tere, los comentarios de Tere, dice, los primeros años de la infancia devienen traumáticos, pero no tanto porque haya pasado grandes caos o un grande caos o conflicto, sino porque quedan fuera del campo representacional, a decir de Olga Pilnik, sí, completamente cierto. Hay escritoras sin lector. Dice, en otras palabras, no hay capacidad de representar lo que está sucediendo, el sentido queda suspendido, claro. Es en análisis donde se reconstruye esas vivencias que dejan marcadas en el sujeto a través de las interpretaciones. Hay posibilidad de lectura de esos significativos. Y el paciente estuvo mucho tiempo atrincherado en fuerzas pulsionales de pasividad, bueno, obsesivo. Escuchaba y comprendía, pero nada más, ya es transferencia, ya en transferencia Freud le puso un plazo y por esa razón aparece en el libro de análisis terminable e interminable, el caso también del hombre de los lobos. Y el poeta era Mijail Lermontov, ese era el poeta Mijail, bueno, Miguelito. Bueno, muy bien, pues muchas gracias a todos, pues ya llegamos al final, déjenme saludar a todos los que nos... ay, ya no quiere. Oh cielos, aquí estoy sufriendo con... ya está. Bueno, Ceci Veloz, Yalas, Guadalupe Devi,
Bueno, Tere Cepeda, gracias. Carmen Ochoa, Ceci Veloz, ahí quedó. Y Carmen Ochoa, creo que somos todos. Muy bien. Bueno, pues ya llegamos en tiempo. Muchas gracias a todos, muchas gracias. Bueno, Daniel, Oded, Miriam, Edgar, muchas gracias por su tiempo y sus conocimientos. Gracias por estar aquí. Gracias a todos los que nos vieron y les interesó el tema. Un tema que sigue dando de qué hablar, que se sigue estudiando. Y bueno, agradecerles a todos y cada uno de ustedes. Bueno, también Nidia Ponce, bueno, Uriel Barragán, también muchas gracias, saludos. Ahí me faltaban algunas, pero ya se los comió Facebook aquí donde están. Un misterio. Bueno, y bueno, gracias a todos. Las redes sociales, síganos en las redes sociales, en las páginas tanto de unifreud.com como unifreudusa.com también. Así que bueno, ahí estamos a la orden. Así que bueno, muchas gracias a todos. Cuídense mucho, que tengan un buen fin de semana. Y bueno, pues adiós, porque hay que trabajar y hay que seguir trabajando. Así que bueno, gracias a todos y nos vemos el siguiente viernes. Que tengan un buen día.